Nadie puede estar condenado a sufrir dolor, presidente. Pero por otro lado también vale aclarar que no se puede permitir a grupos y organizaciones que usen el dolor humano para sacar iniciativas que solamente hacen engañar a las personas. Ya en el Estado peruano existen medicinas que sirven de paliativos y de sedantes. Es el gobierno, el ejecutivo, que debe facilitar el acceso de las personas que necesitan estas medicinas a los hospitales que tiene el Perú. Presidente, aquí hay un documento que dice preguntas y respuestas. Y mire, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué estudios científicos respaldan el uso medicinal del cannabis? Y responden: la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides ha recopilado estudios sobre el uso medicinal del cannabis para la obesidad, diabetes, enfermedades neurológicas, neutrogénesis, inflamación y cáncer. Si es así el cannabis, entonces ya pues no habría ningún obeso en el mundo, en estos países donde más se han desarrollado. Miren, un primer punto como para tomar en cuenta. En segundo lugar, presidente, se ha dado solamente algunos puntos científicos, de manera seleccionada o selectiva, sesgada de repente, pero también hay otros científicos que dicen lo contrario. Por supuesto, la Federación Europea del Dolor, hace poco, el 27 de agosto de este año, es decir, hace poco tiempo, un par de meses, dice: no hay evidencia de que el cannabis sirva para el manejo del dolor. Hay que escuchar también otras conclusiones científicas. Y por ejemplo, médicos alemanes, como el doctor Hauser, especialista alemán en medicina interna, medicina psicosomática, psicoterapia, de la clínica Saarbrücken y la Universidad Técnica de Múnich. El doctor Petze, especialista en medicamentos para el dolor de la Universidad Göttingen en Alemania. Otro médico, Fitzgerald, especialista de la División de Gestión del Dolor de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, nos dicen que no hay prueba científica del uso del cannabis para aliviar el dolor finalmente. Y esto han sido estudios de una revisión de revisiones sistemáticas, es decir, un compendio de muchos estudios que incluye al menos 10 revisiones sistemáticas y 2 ensayos clínicos. Yo no voy a entrar a la parte médica, presidente, porque no soy médico, pero vale la pena que se tenga en cuenta todo un análisis completo. Por otro lado, presidente, un estudio del Canalex, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Justicia y del Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanía, OFDT, analizó las experiencias de regulación que se dieron en Uruguay como en 2 estados de Estados Unidos, Washington y Colorado. ¿Qué dicen? Minuto para que termine, congresista. Gracias, presidente. Que en Uruguay ha aumentado el consumo de droga, de marihuana, sobre todo en la población adolescente. Y en Washington y Colorado han sido hospitalizados muchos por intoxicación por el uso de este supuesto medicamento. Presidente, para ir terminando, no engañemos a la gente, más bien trabajemos con el sector de educación para que entreguen y faciliten las medicinas para calmar el dolor que sean de acceso a todos los peruanos. Y termino, presidente, diciendo que sí me preocupa que en este Congreso podamos legalizar la droga con un nombre técnico, con un nombre científico. Es más, presidente, ¿quién va a controlar? ¿Qué sanción se va a dar? Yo diría, para terminar, presidente, me pido una introducción, si usted lo permite. Gracias. Está en tiempo adicional, pero en todo caso al siguiente orador le puede pedir un minuto. Ya, presidente, para ir terminando, quiero pedirle, presidente, que este Congreso apruebe proyectos en bien de la salud de todos los peruanos, con información completa para que podamos votar conscientemente en bien de todos los que sufren y no con argumentos. Congresista, bienvenido, Ramírez. Presidente, saludar a los colegas. Creo que estamos a punto de cometer uno de los errores más grandes en el país, nosotros los parlamentarios. No podemos interferir la ciencia se respeta. Esto no tiene base científica para que pueda ser utilizado o ingerido una persona. No caigamos en el sentimentalismo, populismo, ni tampoco querer usar a los pacientes para beneficiar a ciertas empresas o ciertas personas. Señor presidente, solamente en 10 países del mundo se está utilizando y no tiene buenos resultados. El mundo tiene aproximadamente 193 países reconocidos por la ONU.
Existen evidencias científicas, señor presidente, por ejemplo, la marihuana medicinal, su uso potencial de aplicación como medicamento en diversas patologías y los riesgos que entrañan su uso. Una breve reseña del actor Luis Alberto Ferrari y Leda Guasunosi, donde habla y dice: tal vez no podamos cambiar nuestro mundo, pero sí el precio que pagaremos el intento de transformarlo. Señor presidente, hemos notado que los aspectos controvertidos señalados hace unos 10 años atrás respecto de los efectos negativos del cannabis han sido aclarados en su gran mayoría, o dicho de otro modo, hoy existe mayor consenso internacional respecto de los riesgos y daños potenciales del uso del cannabis recreativo medicinal, especialmente en adolescentes, adultos jóvenes, respecto de los informados hace 2 décadas atrás. También dice: en la actualidad los expertos en epilepsia no han informado sobre un tratamiento seguro y eficaz empleando marihuana, tampoco los efectos a largo plazo sobre el aprendizaje, la memoria y el comportamiento, especialmente en lactantes y niños pequeños. La Federación de Drogas, espere por favor, déjeme hablar. La FDA requieren que los tratamientos de usos compasivos tengan los mismos criterios de que un nuevo fármaco en investigación requiere, como pureza estándar, contenidos uniformes y adhesión a los buenos procesos de fabricación. Encontró que en los aceites artesanales de altos de CBD no dieron como resultado una reducción significativa de los ataques de epilepsia en la mayoría de los pacientes. En aquellos para quienes los padres informaron mejoras, de esas mejoras no se asociaron con una mejoría en los electroencefalogramas, la prueba de oro estándar de seguimiento para las personas con epilepsia. Minuto adicional, congresista, minuto adicional. Solo el 13% de los casos examinados en las convulsiones empeoraron con el uso del aceite. Señor presidente, por el tiempo que me gana, hay 10 conclusiones, de las cuales le voy a leer 2 nada más, de este estudio, donde hay 43 citas bibliográficas científicas. El cannabis se encuentra en una etapa inicial de estudio farmacológico, no cumpliendo al día hoy en las condiciones que se requieren, como para cualquier otro medicamento, en la aplicación masiva de terapias diversas y diversas dolencias o patologías. En algunas enfermedades como la epilepsia refractarias, aunque se necesitan estudios más profundos que permitan valorar fehacientemente su eficacia y sus efectos secundarios, señor presidente. Señor presidente, quiero decirle que no podemos caer en este populismo, no podemos caer en sentimentalismo y tampoco podemos ser obstruccionistas de la ciencia. En la Argentina sí se aprobó una ley, que es la ley 27350 de investigación médica y científica para el uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados, análisis de jurisprudencia legislativo y aspectos de investigación y producciones sociales. Señor presidente, quiero decirles, colegas parlamentarios, que no podemos obstruir la ciencia. Más bien, hagamos proyectos para que nuestros científicos investiguen y pasen todos estos fármacos que tengan que ser incorporados a los millones de peruanos para que sean aprobados por la FDA. Y ahí estaremos votando, viendo su uso racional. Tenemos que evaluar cuál es el beneficio, cuál es el riesgo y cuál es el beneficio terapéutico que va a haber con ello. Señor presidente, para el dolor existen muchos fármacos para darle muerte digna a nuestros pacientes terminales, como la morfina, que sí está autorizada por la FDA y es respetable. Nosotros los médicos no podemos ir en contra del juramento hipocrático, señor presidente. Gracias, y lo dejo en la conciencia de cada uno de los colegas parlamentarios, que hoy tendremos la gran responsabilidad de legislar sobre todo ello. No caigamos en populismos, queridos hermanos. Gracias. Congresista Quintanilla tiene uso de la palabra. Quintanilla.